Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast Salud Consciente. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente junto a ustedes y en esta oportunidad vamos a estar hablando de otro tema que es muy interesante, muy importante, que es la regulación ética y moral en la práctica espiritual, ¿o no? Sí, la verdad es que todo esto surgió porque se avecina el Día Internacional del Yoga y se le está haciendo un montón de parafernalia, como lo diríamos en chileno, en torno a este día. Se están publicando un montón de cosas, incluso desde el gobierno de la India, para promover en el fondo la práctica de esta maravillosa filosofía, de esta maravillosa ciencia, incluso ancestral. Pero empezamos a conversar, como siempre, ¿no es cierto?, en nuestras caminatas. Aquí estamos en una placita, una vez más seguimos acá en Japón. Y bueno, hay un montón de aspectos en torno a lo que realmente significa el yoga que sentimos que es muy importante poder compartir en este espacio, ¿verdad? En este lugar en particular, en Japón, se pone muy en práctica la parte de ética moral, ¿cierto? Aquí los japoneses tienen como un cuidado muy especial y detallista hacia los demás seres vivos, hacia los demás seres humanos. Nos hemos dado cuenta que ellos son muy respetuosos, tratan de molestar en lo menos posible a la persona que está al lado, y desde ahí comienza, podríamos decir, la práctica espiritual y la práctica de yoga. Si recordamos Patanjali, ¿cierto?, que es uno de los grandes maestros referentes del yoga, él nos entrega el Ashtanga Yoga, y el Ashtanga Yoga comienza con Yama y Niyama. Luego viene Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Lo primero es Yama y Niyama, y es algo que es tan básico que quizá olvidamos. Nosotros hace poquito estuvimos en un retiro de meditación en India y nos dimos cuenta de que éramos 90 personas en el retiro, y es claro, tratando de meditar, tratando de alcanzar estados elevados de conciencia, pero podíamos ver también que faltaba quizá esa base de ser realmente un buen ser humano primero, de tener estos principios para desde ahí poder empezar a construir la práctica. Entonces, ¿qué son los Yama y Niyama? ¿Qué es esto por donde comienza el sendero hacia el yoga o hacia esa unión con lo que realmente somos? Sí, súper importante que empecemos también a desmitificar un poco lo que hay detrás de esta práctica, porque cuando hablamos de yoga muchas veces la gente piensa en los asanas, ¿no es cierto? Guerrero 1, guerrero 2, ¿qué tipo de yoga practicas? Ashtanga, practicas Hatha, no, yo soy Iyengar, ¿no es cierto? Bueno, y hoy en día que hay un montón de otras variantes, digamos, de lo que es el Hatha Yoga, y tal como decías tú, se nos olvida esta parte tan importante que es cómo me comporto con los demás, cuál es mi relación con lo que me rodea, y también cuál es mi relación conmigo mismo. Al final esos son los yama y los niyamas, ¿no es cierto? Como este comportamiento, a veces cuando decimos como la ética y la moral y las buenas costumbres, es como que suena medio retrógrado, claro. ¿no es cierto? Como me imagino la Yali de niña, que siempre aflora mucho en mí constantemente, es como, no me gusta como la moral, como la ética, las buenas costumbres, ¿no es cierto? Como en sí el aspecto, digamos, un poco más estricto que te dan los papás, ¿no es cierto?, o el colegio. Pero esto no va por ahí, no va por un régimen también impuesto desde afuera, sino que va por realmente habitarnos como seres humanos, como seres sociales, y poder verdaderamente encontrar la libertad en ello. Yo siento que a veces uno piensa que seguir una regla te quita libertad, pero la verdad es que te entrega mucha libertad. Y te voy a decir algo, mi amor, pero eso lo aprendí mucho contigo. ¿Seguir la regla? Seguir la regla, o sea, como que en el fondo, tipo, este es el camino y desde aquí nos salimos del camino, pero manteniendo este camino. Siento que eso tú me lo enseñaste mucho y como que me hiciste volver a ser mi amiga un poco de eso, como como tú siempre me dices, ¿no es cierto? Como aprendamos las reglas para desde ahí romperlas, y romperlas como de una buena forma, como salir un poco del molde, pero al mismo tiempo que esto sea algo que ayude, ¿no es cierto? Que sea algo que aporte, no que sea un desorden o un caos, ¿verdad? Claro. Pero es importante entender cuáles son los cimientos entonces, porque Claro. en realidad con la práctica de yoga y las prácticas espirituales, lo que buscamos es alcanzar un estado de templanza, de expansión, de claridad mental, de calma, y eso nos va a permitir una vida más coherente, más conectada con la naturaleza y con los seres vivos y los demás seres sintientes. Pero muchas veces queremos ir muy lejos
y se nos olvida lo que está realmente aquí, que es ser realmente un buen ser humano. Entonces, cuando hablamos de esto, llama y ni llama, claramente no tienen que venir forzados, no tiene que ser algo rígido, pero es muy importante, por ejemplo, ahimsa. Ahimsa, el ¿cierto? primero de todo, de El hecho, primero. todo parte con ahimsa. El A en este contexto hace referencia como a la no himsa violencia. Entonces, como relacionarnos en el mundo sin violencia. Sin violencia en el amplio sentido de la palabra, porque uno piensa violencia y a no golpear a alguien, ¿cierto? Ya, eso obviamente es un acto violento físico evidente, pero muchas veces generamos actos violentos con nuestros pensamientos, ¿cierto? Con nuestras palabras. Con nuestras palabras, o actos violentos hacia nosotros mismos. Constantemente, ese autosabotaje, sí. Nos exigimos demasiado y nos hablamos mal también. Tenemos un lenguaje muchas veces que es negativo hacia nuestra propia persona. No soy bueno para esto, lo hago todo mal, soy tonto. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que nos referimos así hacia nosotros mismos y eso es un acto de violencia y desde ahí eso va a generar disturbios mentales, va a generar movimiento mental y vamos a ir en contra de lo que queremos realmente con el yoga. Entonces, ¿cómo vamos a sentarnos a meditar y alcanzar estados elevados de conciencia si estamos realmente siendo injustos con nuestra vida y estamos siendo violentos con nuestras palabras, pensamientos y acciones? Entonces desde ahí comienza todo, ¿cierto? Oye, hablando de eso de la violencia que tú dices hoy en día también con todo este mundo, ¿no es cierto?, de la red social, que incluso ya hay un término asociado a eso que es como el hater. Que bueno, gracias a Dios nosotros no tenemos aquí y espero que si hay uno que se vaya. Pero realmente pasa mucho, o sea, de repente leyendo así como comentarios de algunas publicaciones, siempre está ese hater, tipo, utilizo este momento, utilizo la pantalla para dejar ir toda mi rabia y toda mi ira. Y es algo realmente fuerte, triste, porque al final cuando estamos siendo violentos con un otro, estamos haciéndolo con nosotros mismos. Porque acuérdate que todo eso que tú das, lo vas a recibir inevitablemente de vuelta. O sea, eso lo tienes que tener más que claro, lo tienes que aceptar, es un hecho. Estás siendo violento con un otro, si estás siendo violento incluso contigo, eso va a repercutir en tu vida, en tus relaciones, y de repente las personas como, no me resulta nada, es que bueno, tengo esta vida, tengo esto. Obvio, obsérvate cómo te estás moviendo en el mundo, ¿cierto? Totalmente. Entonces, ahimsa es un término y es un concepto bastante profundo que a veces en yoga como que todos dicen ya, ser vegetariano. Entonces, si soy vegetariano, no soy agresivo, obviamente no estoy siendo violento con otro ser humano, o sea, con otro ser vivo, no le estoy quitando la vida. Pero la verdad es que no va tanto por ahí, ¿verdad? No va tanto por ahí, es más profundo que eso, es más sutil y es más amplio. Que no es solamente no comer carne, sino que va, como decíamos, en los pensamientos, en la forma de relacionarnos, en las conductas, en esos juicios que estamos cometiendo constantemente y en esos actos que generan separación, porque es muy paradójico, pues los seres vivos, los seres humanos en este caso, debiésemos buscar estar unidos, ¿cierto? Porque estamos viviendo una vida en la cual todos estamos en este planeta, tenemos un cuerpo, queremos ser felices, no se nos enseña realmente cómo vivir, entonces tenemos todos algo en común y lo que hacemos es pelearnos entre nosotros, buscar diferencias, ¿cierto? Esto lo estás haciendo mal, esto se hace de esta manera, yo tengo la razón. Y claro, en algunos escenarios puede que sea importante mostrar ciertas cosas si es que hay algo muy errado, pero lo más importante, hablando de los haters a propósito, es que tenemos que buscar la unión hacia los demás, ¿cierto? Eso es fundamental. Somos seres vivos y necesitamos estar unidos en este camino. Más que construir muros, como siempre decimos en nuestros cursos, se trata de construir puentes que nos unan. Oye, nos ven todo el tiempo rascándonos, estamos ahí, ahora los mosquitos están a tope. No hay que ser violentos con los mosquitos. Te regalo un poquito de mi sangre y me entrego a esto, aunque igual estoy siendo violenta con mi piel, porque estoy rascándome pero con todo. Claro. ¿Qué hacemos? No, sigamos nomás. Bueno, un poquito de ahí de picada de mosquitos. Esperamos que acá no haya dengue, no haya malaria. Si no sale el próximo podcast, ya saben por qué. Sí, bueno. El segundo concepto que es muy importante, ahimsa, y luego viene satya. Satya es decir la verdad, ¿cierto? Ser honesto. Y aquí algo me gusta mucho porque al principio cuando uno dice satya,
Ya, decir la verdad, no mentir, claro, no mentir, es importante. Pero también no mentirse a uno mismo, vuelvo a lo mismo. Entonces, ser honesto contigo. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, la práctica de yoga, tiene que ser una práctica honesta. Es algo que surge desde tu interior, es un llamado que viene desde adentro. Y desde ahí, naturalmente, surge que después vienen los niyamas, tapas, la disciplina, ¿cierto? Entonces, esa disciplina que necesitamos en este camino espiritual no es algo impuesto o algo forzado, como cuando éramos niños que teníamos que ser disciplinados en el colegio y esa palabra nos generaba un rechazo porque nos daba miedo la disciplina, era algo que teníamos que casi que forzar, ¿cierto? Es una exigencia. Pero desde esta mirada, esa disciplina de la vida espiritual viene desde esa honestidad, desde ese satya, de darse cuenta de que ese es el camino hacia el bienestar, hacia la liberación, hacia la expansión, y por lo tanto tengo una práctica constante espiritual que no demanda realmente mayor fricción interna. Al principio sí, pero en realidad se da de forma natural, ¿cierto? Surge, sí, totalmente. Y también pasa mucho eso, como cuando las personas empiezan en este camino, es como me tengo que forzar a no enojarme, a ser no violento, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a reprimir las emociones, se empiezan a reprimir eso que van sintiendo y al final no se trata de eso, se trata de ser paciente también, como tipo, tengo que ser paciente hasta llegar al punto donde naturalmente las emociones van a surgir porque están ahí, pero muchísima menos intensidad y eso se los puedo decir, pero absolutamente por experiencia propia, porque naturalmente personalmente tengo mucho fuego, ¿no es cierto? Como de nacimiento, digamos. Entonces, de chica era muy intensa en mi sentir, en mi emoción. Me daba rabia, la injusticia, sintiéndolo todo. Y la verdad es que hoy en día mucho, pero muchísimo más tranquila. Y no es porque uno lo reprima, sino que simplemente porque ya no aflora de la misma forma. Entonces, es muy lindo también como ese mismo impulso, ese mismo fuego se puede transformar para crear, para generar, para hacer puente, para hacer unión, ¿no es cierto? Que es un poco lo que también nos han entregado ustedes, nos ha entregado toda la comunidad de Somos India y obviamente en nuestra relación también, o sea, como qué lindo poder tener una relación que no se base en el enojo, que no se base en la agresividad, como donde uno pueda realmente conversar, abrirse, ser sincero, ser honesto. Y no ser agresivo, porque al final yo creo que muchas parejas también hoy en día pasan por esto y terminan separándose porque no llevan esta espiritualidad a su vida y a su relación. Claro, y nos identificamos mucho también con las emociones, y las emociones son naturales, está bien, pero luego cuando ya se transforman como en ese sentimiento y la mantengo durante largo periodo de tiempo y estoy muy identificado con eso produce a la larga acciones que van a ir generando mayor separación y mayor incoherencia con lo que realmente queremos, que es estar bien, ¿cierto? Estar bien sobre todo con nuestros seres queridos, que es lo más importante. Entonces es fundamental sentir la vida, porque con esto no queremos que seamos insensibles, ¿cierto? Hay que sentir las emociones, pero entender que es algo natural, que van a pasar y que eventualmente tengo que también liberarlas, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra y no quedarme atrapado en ese enojo, en esa rabia, en ese apego, en esos celos que muchas veces tenemos, y continuar y entender que el amor en realidad es esa naturaleza más genuina que todos tenemos. Entonces el amor tiene que guiar nuestros pasos y las emociones vienen y van y no me identifico tanto con ellas y desde ahí puedo realmente tener una vida más tranquila con menos peso, que es lo que buscamos un poco con esta práctica. Ahimsa, Satya, Asteya, el tercero. Asteya. Algo que falta mucho en América Latina, digamos, ¿verdad? Asteya, no robar. No robar, qué fuerte. Oye, aquí uno reserva la mesa, tipo voy a un cafecito y para reservar la mesa dejas tu celular, o sea, deja ahí el iPhone. Es verdad. Y están todas las mesas llenas de iPhone. O no sé, ahora mismo, miren, tengo la cartera acá atrás, así como ya cero preocupada de que algo pueda pasar. Sí, no, y la misma bicicleta, ustedes ven acá como la gente pasa en bicicleta, porque aquí en Japón todo el mundo anda en bicicleta, es muy común, y las personas dejan sus bicicletas sin candado, o algunos le ponen quizás una pequeña cadena, pero yo he visto muchas bicicletas en plena calle, en la plena ciudad, que están estacionadas
libres. Entonces la persona entra, va a hacer sus cosas en el supermercado, lo que sea, sale y tiene la bicicleta ahí, nadie piensa en tocarla, ¿cierto? Porque eso no está como en la cultura. Entonces, bueno, es una lástima. Qué fuerte en la cultura, o sea, en nuestra cultura está el robo, algo así. Bueno, quizás, no sé, en verdad yo creo que no, pero es algo que como que hemos normalizado. Sí, se ha normalizado. Entonces, todos tenemos miedo de que nos roben y no solamente cosas físicas, también como si nos vamos en lo sutil, robar tiempo, robar energía, robar muchas cosas, ¿cierto? Se da, ¿no? Tipo, ay, una palabrita, así como y te habla eternamente. Claro. Sí, es verdad. Robar ideas. Robar ideas, wow. Robar posts. Sí, pues se pueden robar muchas cosas. Se pueden robar. Pero bueno, ahí sí, es verdad. Pero ¿qué pasa Ese tema va para largo. Sí, pero ¿qué pasa si andamos robando? ¿Cómo vamos a pretender sentarnos en meditación? O sea, ahí hay una hipocresía, ¿cierto? Entonces estoy robando, estoy siendo agresivo, estoy mintiendo y me siento en el mat buscando la iluminación. Never. No voy a avanzar, ¿no? En teoría es difícil porque algo de peso en mi conciencia tendría que existir. Y si empiezo a indagar en mis profundidades, todo esto que he hecho incorrecto, porque no está bien robar, mentir y ser agresivo, va a empezar a surgir y eventualmente me voy a dar cuenta de todo aquello que he generado y eso no va a aportar mucho. Puede que aporte en un momento, pero no es algo que me ayude realmente hacia lo que estoy buscando, que es el yoga propiamente tal, la unión con mi ser. Entonces por eso hay que partir desde estas fases. Y ese estado de paz al final, porque de repente cuando escuchamos la palabra iluminación, ustedes van a decir, ay, que ellos que son hippies, no sé qué. No, quizás nadie dice eso, pero bueno. Pero al final es ese estado de paz, ese estado de tranquilidad, ese estado donde me siento y puedo ser, puedo estar feliz. Feliz y tranquilo no porque pasó algo. Feliz y tranquilo por el hecho de estar vivo. Feliz y tranquilo por el hecho de estar respirando. Feliz y tranquilo por el hecho de poder darme el espacio. Y al mismo tiempo, en diferentes situaciones, en diferentes ocasiones, voy a accionar o voy a reaccionar de cierta forma o de otra. Entonces, si es que estoy en paz, mi reacción siempre va a ser hacia la unión, hacia el entendimiento, hacia la calma, hacia la apertura, hacia la alegría, incluso en situaciones difíciles. Pero si es que no, voy a reaccionar con angustia, con estrés, con rabia, con impotencia, con enfermedad al final. Exacto. Entonces, como dicen ahí, este típico ejemplo, ¿no es cierto?, que dan los taoístas, que es como, tengo dos tazas. Una tiene leche y la otra tiene agua. Si se dan vuelta estas tazas, una va a derramar agua y la otra va a derramar leche. Básicamente tú vas a derramar, en el caso de que te caigas, lo que tienes dentro. ¿Cierto? Lo que tienes dentro. Es verdad. Entonces, tú ves si quieres tener agua o si quieres tener café o si quieres tener enojo, o si quieres tener amor o si quieres tener alegría o si quieres tener tristeza, envidia, rabia, celos. Entonces al final no se trata de decir que estas son malas emociones, sino que son emociones que te quitan energía, son emociones que le quitan energía a otros, son emociones que no son constructivas. Entonces al final de eso se trata. Ahora, puedo tener esta emoción, ¿no es cierto? Y desde ahí transformar y moverme a pedido de esa emoción también, ¿no es cierto? No se trata como de que lo que decía Pablo, no se trata de ocultarla, de restringirla, de oprimirla, sino que de usarla como un motor para una transformación, ¿verdad? Claro, pero a la larga si tengo café adentro de la taza y se da vuelta, ese café igual se va a esparcir y va a generar un efecto también fuera. Entonces, ahí está como el punto de saber qué es lo que tengo adentro y también saber cómo evitar que esto genere un impacto negativo en lo que está alrededor. Claro. Entonces, hasta dónde yo expreso la emoción para que no me haga daño, contenerla, pero que tampoco genere un desequilibrio en los demás. Entonces, esa es la sabiduría que uno tiene que empezar a... Y esa sabiduría te la va dando la misma práctica al final. Esa sabiduría te la va dando esto, te la va dando la escucha, te la va dando esos momentos de pausa, ¿no es cierto? Entonces a veces, claro, como esta persona que ya vamos a decir, bueno, ya tengo esta emoción o ya tengo, no, me cuesta ser verdadero, me cuesta ser satya, ¿no puedo practicar yoga? Esa es la pregunta.
Claro. O sea, claro que puede practicar yoga. Claro que puede Porque practicar el yoga es para todos. Sí. El tema es que esa misma práctica incluso te va a estar ayudando a construir los yama y los niyama. Claro. También es importante verlo así, como si bien obviamente Patanjali lo ha descrito como una escalera, digamos, o como un camino ascendente, la verdad es que todo va coexistiendo en el mismo momento. Entonces, el hecho de realizar movimiento físico, estos asanas de yoga, respiraciones, o incluso aquietar mi mente, sentarme a meditar, va de la mano y va al mismo tiempo conectado con estos yama y niyamas, ¿verdad? Entonces, como algo que uno puede ir haciendo de forma paralela. Obviamente, lo ideal sería enseñar yama y niyamas cuando somos chiquititos, ¿no es cierto? Como, claro. Bueno, en una sociedad, en una familia. Como parte de la educación. Parte de la educación, claro. Sí. Es como que ese es parte del camino también. Claro. Porque por algo es la base igual y cuando vemos esta analogía del árbol, por ejemplo, yama y niyama son como las raíces. Entonces, claro. Si es que tú realmente quieres que el árbol esté fuerte y sano, necesita tener un buen anclaje y ahí comienza el sendero. Bueno, luego tenemos brahmacharya. Brahmacharya, una palabra amplia que se puede hablar mucho, podemos hacer todo un podcast de brahmacharya quizás, pero ahora estamos introduciendo el tema. Brahma es el absoluto y charya es el comportamiento, hace referencia a comportarse de manera pura, ¿cierto? Entonces, el comportamiento puro hacia los demás y hacia nosotros, ¿cómo lo entiendes tú? Bueno, el concepto igual es profundo porque algunos hablan de que brahmacharya va a ser simplemente como este celibato, ¿no es cierto? Como esta abstinencia del deseo sexual. Así lo plantean muchos maestros. Y la verdad es que nosotros no lo entendemos como solo por esa parte, sino que verdaderamente es como, bueno, por un lado sí, por un lado es importante, porque igual a través del acto sexual en sí mismo, uno libera mucha energía y al mismo tiempo va como depletando, como se dice en Ayurveda, nuestro ollas, ¿no es cierto? Ollas, claro. Que nuestra inmunidad. Entonces es algo bastante interesante para plantearse. Si es que les interesa ese tema, déjenlo anotado aquí abajito, porque podemos hacer un podcast acerca de esto también, que siento que es muy interesante, porque hoy en día muchas relaciones de pareja se basan en eso, ¿no es cierto? Como en la sexualidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Pero verdaderamente es así, se lo decimos porque atendemos muchísimos consultantes desde hace muchos años y muchos de los casos vienen por este mismo tema, ¿ya? Entonces es como que la relación se sustentará principalmente en ello y ¿cómo se dice esto? Los medios de comunicación lo hablan también constantemente, ¿no es cierto? Es como, si tu relación está bien, es porque tienes relaciones sexuales casi que, no sé si todos los días, es algo factible, pero no sé, muchas veces, ¿no es cierto? Y eso la verdad es que está muy alejado de lo que verdaderamente es la espiritualidad también y es la salud al final, lo que es la Ayurveda. Bueno, claro. va a depender de persona en persona, de pareja en pareja y de lo que cada uno está buscando, pero bueno, dicho esto, tener este comportamiento puro, comportarme como Brahma, ¿no es cierto? Es ir encontrando, yo siento que la divinidad en todo lo que nos va rodeando, ir encontrando y reconociéndome dichosa y dichoso por el hecho de existir, siento yo, al menos en mi forma de verlo, y obviamente no involucrarme en el acto como sexual simplemente como por la complacencia de mis sentidos. Es como, ya, puedo tener un chocolate y no pasa nada si me como un cuadrado, pero ¿por qué me voy a comer toda la barra de chocolate? Es como ahí estoy cayendo en esto del deseo y satisfacer un deseo que al final a dónde me lleva, ¿no es cierto? Claro. Entonces como hacerlo profundo y darle como ese valor también, yo creo que es algo súper especial. Claro. Lo vuelves algo especial. Dejamos de verlo como algo comercial, porque al final hoy en día es eso, es como comercial. Claro, y en el amplio sentido de la palabra, porque dentro de la mirada del Vedanta, por ejemplo, nuestra verdadera naturaleza se dice que es Brahman. Brahman es el absoluto. Entonces, Brahmacharya es como comportarse con esa pureza que realmente es nuestra verdad, lo que realmente somos. Entonces es ser consciente. Claro. Entonces todo lo que hacemos en la vida, hacerlo de manera consciente, con atención plena, 100% presente, en el aquí y en el ahora, porque el presente es eterno, en realidad la eternidad existe, que es la ausencia de pasado y de futuro, el presente. Y el presente es donde está ocurriendo
la maravilla de la vida, que entonces cuando yo estoy realmente en el presente y no estoy pensando en qué hacer después o en lo que no es antes, puedo realmente estar consciente y puedo habitar ese Brahman, esa verdad, y puedo tener un comportamiento expansivo, un brahmacharya, ¿cierto? Pero si yo estoy actuando acá, pero mi mente está en otro lado y estoy parcialmente presente, yo siento que ahí ya comienza esa ignorancia y esa falta de atención, y muchas veces los actos que hago son actos que no van hacia esta conexión espiritual. Entonces, por eso también está el término karma yoga, por ejemplo. Cómo alcanzar la unión en el karma, en las acciones, andando en bicicleta, caminando, comiendo, duchándonos. En cualquier momento puedo alcanzar realmente esa conexión con lo que yo soy, porque yo soy eso, ¿cierto? Nunca me he separado de esa verdad. Yo soy eso, entonces, más que alcanzar algo, con el yoga lo que queremos es recordar algo, ¿cierto? No es que tengo que llegar a otro lugar, tengo que simplemente reconocer lo que ya tengo. Entonces es como ir sacando capas para reconocer lo que está dentro, en vez de ir a alcanzar algo que está allá afuera y que todavía no es mío. Entonces es muy loco cómo en realidad lo que te quiere entregar toda esta sabiduría, algo que tú ya tienes, pero que has olvidado. Es como que no lo eres capaz de reconocer. Es como si estuviese en una mina de oro buscando monedas afuera, cuando en realidad tienes la mina adentro. Entonces es lindo igual esa analogía verlo desde ese lado. Y nos va a alcanzar el tiempo para el último, que es aparigraha. Aparigraha, el último yama, que es la base de toda esta práctica, que es básicamente no codiciar, o también se puede entender como la satisfacción, sentirse satisfecho con lo que uno tiene, con lo que uno es, y en el momento en el cual uno se encuentra también, porque cuando uno dice, tengo que alcanzar la iluminación, tengo que alcanzar el yoga, tengo que entrar en estado meditativo, eso puede generar incluso ansiedad, ¿cierto? Entonces al final es un arma a doble filo, porque es como tengo que llegar allá, lo que estaba hablando recién, cuando en realidad no tengo que llegar a ningún lado, pero puedo sentirlo de esa forma, y eso me puede generar mucha ansiedad. Entonces hay que partir también desde el hecho de que esta vida es tan abundante, es tan maravillosa. Miren dónde estamos, tenemos un cuerpo, podemos mover las manos, podemos ver, escuchar, tenemos, la mayoría de nosotros, ¿cierto? Tenemos comida, tenemos ropa, tenemos un techo, tenemos una cama donde dormir, o sea, tienes un montón, familia, tienes tus padres, tus hijos, etc. Internet para poder ver esto. Claro, hay un montón celular de cosas. Entonces, si tú te quieres enfocar en el vaso medio vacío, eso es un problema, porque en realidad hay muchas cosas por las cuales sentirse dichoso, agradecido, contento. Y aparigraha es no codiciar en el sentido de que no estar necesitando todo el rato algo más y darse cuenta de que lo que tú tienes ahora es más que suficiente, ¿cierto? Mientras estés vivo, estás teniendo una preciada oportunidad para poder realmente expandirte. Entonces, tú... En realidad, millonario es aquel que necesita menos. Como a veces uno piensa que la riqueza, la gran riqueza es acumular mucho, es tener 20.000 pares de zapatos, es, no sé, cada uno verá lo que del mundo material podría encontrar la riqueza, pero al final es necesitar menos, como estar satisfecho con lo que vas teniendo momento a momento, porque ya es mucho, ya es un gran regalo. Ya es un gran regalo. Entonces, estos 5 pilares consideramos que son súper importantes reflexionar, ponerlos en práctica y desde ahí seguir construyendo, porque eso es el yoga en realidad. El yoga comienza desde aquí y no tiene mucho sentido intentar de ir a prácticas más profundas cuando no estoy haciendo esto en la cotidianidad. Entonces, no ser violento, ahimsa, ser verídico, honesto, satya, no estar robando, asteya, tener un comportamiento lo más puro y expansivo, que también en otro podcast podemos hablar de Acharya Sayana. En Ayurveda se habla mucho del comportamiento rejuvenecedor, que va vinculado con Brahmacharya también. Y el aparigraha, el contentamiento, no codiciar y sentirse satisfecho con lo que uno es. Sentimos que esto es relevante, es importante reflexionarlo y ponerlo en práctica, sobre todo hoy en día que el yoga está muy de moda, que eso es maravilloso, pero muchas veces hacemos como un profesor una vez me dijo, en vez de hacer el Ashtanga Yoga, que son los 8 pasos, hacemos muchas veces como un Panchanga, un Anga, que es como 6 miembros, ¿cierto? Nos estamos saltando los primeros. Y es como que uno va donde el profesor, enséñame a meditar, enséñame a hacer esta postura rebuscada.
Y el profesor, ya, pero tienes que partir con ser un buen ser humano, ser una buena persona, sí, pero eso ya me lo sé, ¿cierto? Ahora Claro, eso es muy aburrido, ya sé cómo ser un buen ser humano. Yo sé, claro. Claro, no, hay que partir por ahí. ¿Qué significa realmente ser un buen ser humano? Y después empezar, o paralelamente, darle con la parte más física, el pratyahara, que ahora todo este podcast hemos intentado hacer un pratyahara porque yo creo que hay 100 mosquitos alrededor nuestro. Sí, no, de hecho yo tengo las piernas, mira mi amor, como que ya se me desarrolla una alergia. Ya, entonces vamos a tener que hacer algo al respecto terminando aquí. Agüita, vamos al baño y a poner la agüita fría. Pero estuvo entretenida la conversa, entretenido también poder hablar de estos temas. Siento que es súper importante hoy en día, sobre todo como tú dices que el yoga está tan popularizado, lo cual muy bueno, pero al mismo tiempo tiene que ser visto con la seriedad, con la profundidad que tiene esta práctica, ¿no es cierto? Y no simplemente quedarnos con un anga que va a ser el asana de yoga, que es maravilloso, amamos los asanas de yoga, pero son una pequeña parte. Y la idea es que no transformemos el yoga en simplemente una práctica física, sino que mantengamos esta conciencia, esta unión, y yo creo que parte también del trabajo que hacemos en Somos India va por ahí, ¿no es cierto? De hecho, tiene un curso hermoso, desmitificando la práctica del yoga, está en la página web. Ahí si alguien quiere seguir profundizando en esto, puede ir a la página web, lo compran directamente y tienen acceso a todas estas masterclass. Hay masterclass de filosofía del yoga, hay clases de asanas de yoga, está muy bonito. Hablamos también del Sankhya, que es la filosofía madre del yoga. Y bueno, y en otras conversaciones, en otros podcasts, podemos seguir hablando de esta Ashtanga, de los niyama, de los asanas. Los niyama. Era yama y niyama este podcast. Pero quedamos con yama, porque son 5, lo pudimos desarrollar más o menos bien. Falta niyama y luego podemos seguir con lo que es el asana, qué son los pranayamas, pratyahara tan importante, qué es el dharana, la concentración, qué es dhyana, meditar, y qué vendría siendo el samadhi, ese estado de completa absorción en lo que realmente somos. Así que eso podría dar un anga por podcast, podría ser. Me gusta. Oye, y la gente se preguntará, pero ustedes no son una academia de medicina ayurveda, ¿por qué están haciendo estos podcasts de yoga? Bueno, yoga y ayurveda son dos ciencias hermanas que no están separadas, sino que van completamente de la mano porque apuntan hacia la salud, hacia el bienestar. Entonces en ayurveda el yoga es un gran aliado y para el yoga ayurveda también es un gran aliado. Entonces nosotros compartimos lo que más nos ha transformado en nuestra vida en la India, que ha sido la medicina ayurveda, el yoga y la espiritualidad, la meditación, que sentimos que ahí en esos 3 pilares, en esos 3 ambientes, tenemos grandes herramientas para el bienestar. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Gracias por la conversa, Gracias. Mi amor. Estuvo hermosa. Gracias a todos ustedes por ser parte, por estar aquí. Y compartan este podcast con aquellos que ustedes crean que se pueden interesar. Nos vemos en el siguiente podcast de Salud Consciente. Namaste.